Hola a todos, bienvenidos al curso de SQL. Les recuerdo, mi nombre es José Alza y seguimos con la parte número 11 del curso. En esta parte vamos a explicar la creación de tablas. Vamos a tener varias partes para explicar bien, ya que este tema es un poco más extenso. Listo, entonces vamos a crear una base de datos. Una base de datos para crear nuestras tablas. Entonces nuestra base de datos se va a llamar muestra. Listo, entonces ya hemos creado la base de datos y le damos acá a actualizar. Entonces tenemos nuestra base de datos muestra. Listo, y dentro de esa base de datos vamos a crear varias tablas. Entonces, ¿cómo creamos una tabla? Bueno, para los que no son principiantes, una tabla básicamente es, voy a abrir este Excel. Prácticamente son columnas, columnas y filas. Prácticamente eso es una tabla en SQL, y un nombre de tabla que sería el nombre de hoja en Excel. Entonces aquí tendría mis datos. ¿Listos? Listo, entonces para crear una tabla utilizamos la sentencia create table. Vamos a llamarla empleados o empleado. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma. Listo, entonces dentro de los paréntesis vamos a crear las columnas de nuestra tabla. Entonces, primera columna, voy a llamarla num empleado, y vamos a darle un tipo de dato. Entonces en este caso va a decir que va a ser un char de 20, o sea, una cadena de 20 caracteres, y acá vamos a darle not null. Ese not null lo que significa es que no acepta nulos. ¿Sí? No puedo insertar datos. Cuando vaya a llenar la tabla, no puedo ingresarle datos nulos. O sea, me obliga a que tenga un dato. ¿Listos? Vamos a ponerle otro campo que se llame nombre empleado, que sea de un char de 20 también, que sea not null. ¿Listos? Vamos a poner el apellido, que sea otro char de 20. ¿Listos? Y vamos a ponerle un num departamento, y vamos a decirle que es un char de 4, que sea nulo. Cuando pongo nulo, entonces él permite que ese campo sea nulo, o sea, que no tenga dato, o sea, permite que no tenga dato de ese campo, mientras estos de acá si no lo permite. ¿Listo? Vamos a crear acá otras tablas, la que se llame departamento. Igual abrimos, cerramos, punto y coma, y dentro de los paréntesis colocamos nuestros campos. Entonces igual num departamento, que sea un char de 4 unidades, que sea not null, un nombre de departamento, que sea un char de 25, que sea not null, y otro que se llame lugar. Al 30, si este sí puede aceptar nulos. ¿Listos? Entonces tenemos ya dos tablitas. Vamos a crear otras para que nos vaya quedando más claro cómo se crea una tabla. Vamos a llamar una que se llame proyecto. Abrimos, cerramos, punto y coma. Bueno, acá como ustedes ven, estas terminan en coma, y la última no lleva coma. Listo, porque hace el cierre con punto y coma. Vale, entonces vamos a crear esta tabla proyecto. Vamos a darle acá el número del proyecto, que tenga un campo que lleve el número del proyecto.
char de 4 caracteres que sea non nulo. Listo, nombre del proyecto, que sea de 15, que sea non nulo también, y vamos a ponerle un presupuesto del proyecto que sea un tipo de dato float para que maneje decimales. Listo, espero que hasta ahí vayamos claros, y vamos a crear otra, una que se llame trabaja en, igual abrimos, cerramos, punto y coma, tabular, y vamos a poner num empleado, te vamos a ponerle de tipo integer, o sea tipo de dato número, que no acepte nulos, num proyecto, un char de 4, ¿listos? Igual, y vamos a darle una fecha de ingreso que sea tipo day, como vimos en la anterior parte donde explicamos los tipos de datos, y esta fecha si acepta nulos. Entonces estamos viendo cómo crear una tabla, como los tipos de datos y otros parámetros. Aquí vamos a crear otra tabla de más, una que se llame create table atributos ítem. Vamos a crear, y acá vamos a crearle los campos. Entonces vamos a ponerle id de ítem de tipo int, sea de tipo entero, que sean no nulos. Otro campo que se va a llamar atributo y en varchar. Este también es de cadena de texto, y vamos a ponerle uno de valor, y este va a ser el tipo de SQL variant. Bueno, este tipo de dato variant, lo que se puede guardar en este tipo de dato prácticamente son varios tipos de datos. Digamos, podría guardar tanto enteros como fecha y cadenas de texto. ¿Listo? Y él lo interpreta, él entiende qué tipo de datos va a guardar dependiendo del dato que le demos para guardar. Listo, y le vamos a dar acá. Bueno, esta primera key la vamos a explicar más al detalle en la siguiente parte, pero lo que se refiere es que es una llave primaria, o sea, le asigno al campo, en este caso id ítem y atributo, que sean campos únicos, o sea que el registro que yo vaya a insertar en estos dos datos, como dice, no puede haber varios registros con un mismo dato. O sea, yo puedo tener un ítem 1 y atributos 1, entonces no puedo tener otro registro con esas mismas llaves. Ya más adelante, cuando insertemos datos, vamos a verlo más claro. Listo, entonces tenemos la tabla atributos, la tabla trabaja en, la tabla proyectos, tabla departamento, tabla de empleado. Listo, entonces como vemos acá creamos la base de datos muestra, ¿cierto? Si desplegamos las tablas no tenemos ninguna tabla, entonces vamos a crearlas. Bueno, acá dice que hay una tabla ya creada, pero por lo que estoy acá yo puedo poner la base de datos predeterminada, ¿sí? Entonces, como les decía, acá yo tengo que poner la base de datos predeterminada donde quiero cargar las tablas, ¿sí? Muestras, o usaría el comando use muestra
para que él me tome en dónde yo voy a crear esas tablas, en qué base de datos voy a crear esas tablas. Entonces puedo hacerlo por este use o puedo ponerla acá predeterminada. Listo, entonces voy a crear esas tablas en muestras. Entonces le vamos a dar ejecutar. Listo, no tuvimos ningún error. Acá todavía no vemos las tablas, pero si le damos aquí a actualizar y miramos la tabla muestras, vemos nuestras tablas ya creadas. Además de ver las tablas, también puedo ver sus columnas. Entonces puedo ver esta columna de atributos, como le dijimos, dos llaves primarias con otro campo valor, además de las otras tablas y con sus tipos de datos. Listo muchachos, espero les haya gustado esta parte del curso. Seguimos en la próxima parte explicando más sobre las tablas, ya que tiene unas restricciones que nos toca explicarlas más al detalle. Espero les haya gustado esta parte, suscríbanse y muchas gracias por seguirme. Hasta luego.